Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hace unos días me llegó una propaganda de un supermercado muy conocido en el que se vendían, entre otras cosas, un cargador de baterías de auto y, como bien sabéis, yo me declaro friki de los cargadores de baterías. Así que por las características que su fabricante dice tener el cacharro y por su precio, me decidí a comprarlo online en su página web. 2 días después ya lo tengo en casa. Llega en su caja de cartón sin ningún otro envoltorio y en su interior no tenemos más que el cargador, su manual y un fusible de repuesto. Su fabricante dice que este cargador puede llegar a dar en carga normal unos 6 amperios y en carga rápida 17, así como hacer la función de auxiliar de arranque en el caso de que la batería se nos descargue y queramos iniciar el motor de inmediato. Trae también la función de comprobar el alternador de nuestro coche. En este vídeo os vamos a mostrar el cargador y le vamos a realizar una serie de pruebas para comprobar qué tal funciona y si todo lo que dice el fabricante es cierto. Así que empezamos. El cargador viene construido en chapa metálica excepto por sus laterales, que viene en plástico aparentemente resistente. Viene con agujeros para su ventilación tanto por el frontal como por la parte inferior, cosa que le va a hacer muy buena falta, como veremos más adelante. En cuanto a sus cables, decir que me parecen correctos. Tanto el red de alimentar el cacharro, el cual tiene una longitud de 1,85 m y viene con tomas chuco, como los cables de las pinzas o caimanes, como llaman en algunos países. Estos últimos tienen una buena sección, os estaré mostrando alguna fotografía de ellos. Las pinzas me parecen lo suficientemente fuertes a pesar de ser de plástico y creo que aguantarán, a no ser que nos empeñemos en darles golpes. Lo único que no me ha gustado de las pinzas es que el cable, que viene bien crimpado a ellas, solo hace contacto en una de las mordazas, no con las dos, lo que limita la superficie de contacto con los bornes de la batería. Lo bueno hubiera sido enlazar con un pequeño cable una mordaza con la otra. La longitud del cable de las pinzas es de 1,68 m. Los cables de las pinzas, aunque no lo puedo asegurar, yo diría que está hecho de aluminio cobreado. El aparato trae unos soportes para poder dejar las pinzas enganchadas a ellos y otros para dejar el cable enrollado, lo que nos facilitará su transporte ordenado. El panel frontal nos trae primeramente un display de color rojo, donde podremos ver en cada momento la tensión de la batería conectada o, pulsando el botón correspondiente, el porcentaje de carga. El resto de botones son muy intuitivos. Podremos seleccionar el tipo de batería que queremos cargar, ya sea normal, de ciclo profundo, AGM o gel o de 6 voltios. En la última botonera de la derecha seleccionamos la carga rápida, la normal o la asistencia al arranque de baterías descargadas. En la parte trasera tiene el acceso a un fusible de protección de unos 80 amperios. Se puede acceder a él fácilmente con quitar su cubierta de plástico apretando ligeramente en sus dos laterales. Una vez descrito el aparato, comenzamos a realizarle las pruebas para ver qué tal funciona, aunque primero lo vamos a abrir rápidamente para ver su interior y curiosear un poquito. Me llama la atención su transformador lineal, cuyo bobinado primario tiene la misma sección que el secundario y sobre todo que lleva un ventilador de pequeñas dimensiones, del cual hablaremos más adelante. Bien, hemos hecho las conexiones. El ruido que escucháis es el del pitido del cargador y su ventilador. Y aquí tenemos los picos que se pueden apreciar en modo corriente alterna. Podemos hacer los picos un poquito aquí más grandes. Y si los medimos, voy a hacer un disparo. Aquí lo tenemos. Y ponemos los cursores. Por ejemplo, aquí cuando empieza y coincide además en la última medición, y aquí lo tenemos con una frecuencia de 100 Hz, listo, pico a pico, no sé si se alcanzará a ver ahí en la pantalla, 528 milivoltios, 84,5 milivoltios de RMS. Pues esto es lo que tenemos, una serie de picos que realmente cada vez que se produce un pico, supongo que es cuando realmente estamos inyectando amperios
a la batería, con cada uno de estos picos que se aprecia aquí en el osciloscopio. Bien, vamos a empezar con las pruebas de carga. Vamos a comprobar todos los amperios que es capaz de dar el cargador. Para ello vamos a utilizar esta batería que tengo yo aquí para pruebas. Es una batería que se encuentra en perfectas condiciones, tiene muchísima capacidad, tal vez un poquito más que las baterías de coche que solemos llevar en los autos. Es de unos 105 120 amperios, quiero recordar. Entonces la vamos a descargar, como estáis viendo aquí, ahora mismo tiene una carga metida, está a 11,3, la vamos a parar ya de inmediato para que quede a unos 12,00 voltios. Y el motivo es porque para que el cargador sea capaz de dar todos los amperios, tenemos que tener una batería que haga de esponja, que sea capaz de absorber todos los amperios. Y para eso tiene que estar descargada y tiene que ser una batería de buena capacidad, pues eso, para que absorba todo lo que se le eche. Así que una vez descargada nos ponemos con la pinza amperimétrica a medir. Bien amigos, ya tenemos aquí el escenario montado. Tenemos la batería conectada al cargador a 12,0 voltios. Tenemos la pinza amperimétrica Bremen, la cual me tiene muy contento. Os dejaré por aquí arriba un enlace a una revisión que le hice. Y tenemos aquí el cronómetro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo antes, voy a ponerlo en la batería que le corresponde, antes de hacer esta prueba que os voy a enseñar aquí en el vídeo, yo ya hice otras. Y me he dado cuenta de una cosa, que sí, el cargador sí es capaz de dar los 17 amperios, pero tiene el truco del almendruco. ¿Y cuál es? Que es capaz de dar los 17 amperios durante 30 segundos. Después de los 30 segundos se pasa a dar unos 7 u 8 amperios. Y pasados 4 minutos vuelve a dar otra vez los 17 amperios durante 30 segundos. Luego de esos 30 segundos, durante otros 4 minutos, vuelve a dar los 7-8 amperios. Y así está conmutando continuamente hasta que la batería alcanza una tensión en la cual cada vez empieza a absorber menos amperios, ¿no? Así que lo vais a poder ver y por eso os pongo el cronómetro para que lo podáis ver, eso, con el tiempo corriendo. Así que comienzo la carga rápida y empezamos aquí con 9, a ver si llega a los 17 más adelante. No sé si los habéis visto, por un momento llegó a los 17 amperios, paramos el y volvemos a cronometrar. Está en 16,1. En otras pruebas que he hecho, ya os digo que sí, que llega a los 17 amperios y un poquitito más. Depende del estado de la batería en cada momento. Llegará a los 30 segundos y pasará otra vez a unos 8 amperios aproximadamente. Aquí lo tenéis. Bueno, no baja a 8, se ha quedado un 9,5. Ahora, pasados 4 minutos, volverá a dar los 16-17 amperios. Mirad, hemos llegado casi a los 4 minutos, tardé un poquito en poner el cronómetro y vuelve a dar unos casi 16 amperios. Repito que sí he llegado a ver los 17 amperios y además durante bastante tiempo. Pasarán, he tardado ahora unos 8 segundos igual en poner el cronómetro, pasarán 30 segundos y volverá a cortar la carga de 15-17 amperios. Aquí lo tenéis, ¿veis? Aguanta 30 segundos, yo me imagino que será, no sé si estará programado, será una cuestión de temperatura. Pero vuelve a bajar a unos 8 o 9 amperios, que cuidado, que sigue siendo una carga muy interesante, ¿eh? Bien, quería haceros un comentario. Si en algún momento del vídeo podéis ver el display aquí del cargador parpadear, igual que el resto de LED, que no os asuste esto porque es un efecto de la cámara de vídeo grabando. A simple vista los dígitos se ven perfectamente y no se nota ningún parpadeo. En ese sentido tranquilizaros, es un problema de la cámara al grabar.
Bueno, como yo creo que aquí ya hemos podido comprobar que prácticamente sí llega a los 17 amperios, yo lo he comprobado en otras pruebas, aquí no ha llegado, pero se ha quedado en 16, 16 y medio, quiero recordar. Vamos a comprobar ahora los amperios que da en carga normal. Vamos a conmutar aquí. Y aquí tenemos unos 4,2 amperios. Yo he visto en otras pruebas que también puede llegar a 5, entre 4 y 5 amperios en carga normal. La pinza amperimétrica está pitando, ¿por qué? Porque la tengo grabando la carga máxima y la mínima detectada. Y creo que os la voy a poder enseñar. Aquí los tenéis. La carga máxima detectada fueron 17,57 amperios. Y ahora está pitando porque estará registrando la mínima, que han sido 4 amperios. Espero que esto muestre la capacidad del cargador. El cargador lleva ya unos 45 minutos cargando la batería con carga rápida, es decir, dándolo todo. Y lo que quiero mostraros ahora es que el aparato, desde mi punto de vista, se calienta, no excesivamente, pero sí que se calienta y bastante. Vamos a proceder a tomarle la temperatura con los picos máximos que va a recoger este termómetro a lo largo aquí de toda su superficie, y registra unos 40 grados. A ver si no hay reflejo, si lo veis, me imagino que sí. 40,8 grados de temperatura. Ayer, cuando le hice otras pruebas, llegó a los 45 grados. Y es una temperatura que para mi gusto se encuentra en el límite. No debería de acercarse a los 50 grados, porque, vuelvo a decir, si la temperatura está... Ya se me ha olvidado. Se me ha ido aquí. Si está a 40 grados la carcasa, imaginaros los componentes en su interior, pues a qué temperatura pueden estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos visto que en su interior, 39,9, en su interior lleva un ventilador, pero yo lo veo como insuficiente. Debería de llevar y además tiene hueco. Esta carcasa hemos visto que tiene un hueco bastante grande. Se le podía haber metido un ventilador, pues como del tipo de los ordenadores, creo que son 8 centímetros de diámetro, y no ese pequeñito que lleva en su interior. Por lo tanto, ya os digo que es un aparato que sí se va a calentar. ¿Mucho en exceso? No, pero sí que se calienta, y para mi gusto más de la cuenta. Deciros que también me deja la mesa muy caliente en su parte inferior. Mirad. Bueno, la mesa más todavía que el aparato, es que se acumula el calor en su parte inferior, y la mesa me la pone a 41,3 grados. No veo yo la necesidad de llegar a esta temperatura pudiendo poner un ventilador un poquito más grande en su interior. Vamos a hacer ahora la prueba de comprobar hasta qué tensión lleva el cargador la batería. Yo considero que para llevar a una carga completa una batería hay que subir su tensión hasta unos 14,4, 14,8 voltios. Entonces vamos a dejar aquí una cámara. Voy a dejar una cámara GoPro haciendo un timelapse, puesto que esto puede demorar bastantes horas. Y vamos a comprobar eso, la tensión final a la que deja las baterías. Ha terminado ya de cargar la batería. Hemos podido ver en el timelapse cómo a los 14,3, 14,4 voltios el cargador ha encendido su LED verde aquí indicándonos el final de carga. Y he visto que la batería ha experimentado una caída de tensión, está ahora con los 13,3, 13,2 voltios, pero el cargador, yo estoy midiendo aquí, no detecta ningún tipo de carga de mantenimiento, ninguna carga de flotación. Entonces yo lo que me imagino es que el cargador está monitorizando la tensión para que cuando baje o llegue a cierto nivel
vuelva a efectuar una carga. Y es lo que voy a comprobar yo ahora poniendo una pequeña carga, como es una bombilla de coche, a la batería para que experimente un pequeño bajón en su tensión y ver si el cargador le vuelve a dar carga. Lo comprobamos. Antes hemos hecho la prueba de comprobar a qué tensión dejaba cargadas las baterías este cargador. La prueba la hicimos con una batería de gel, por lo tanto así lo seleccioné aquí en el cargador. Hemos comprobado que las deja, si bien recuerdo, a unos 14,2 voltios. Vamos a hacer la prueba para comprobar a qué tensión deja las baterías normales de ácido inundado, las que sería aquí en la que el cargador llama 12 voltios regular. Debería de ser un par de décimas más alto que las de gel. Lo vamos a comprobar en un rapidísimo timelapse. Hemos visto en pantalla que el cargador ha llevado la batería hasta los 14,4 voltios. Me parece una tensión correcta de fin de carga y vemos que sabe distinguir entre baterías normales y baterías de gel. Todo correcto. Con esta prueba vamos a comprobar si, como dice el fabricante del cargador, podemos equivocarnos a la hora de poner las pinzas en el borne equivocado a la batería, es decir, poner la negra en el borne positivo y poner la roja en el borne negativo, cosa que estaríamos haciendo mal, y en circunstancias normales nos podríamos cargar el cargador, estropearlo. El fabricante dice que eso lo detecta y que subsana el error y que nos lo va a indicar encendiendo este último LED aquí del cargador, así que lo vamos a comprobar. Ponemos el negativo en el positivo y el positivo en el negativo, y efectivamente el LED rojo se nos enciende indicando que estamos cometiendo un error, no dejaría cargar la batería. Si retiramos las pinzas, la luz LED se apaga. Estaría todo correcto. Bien, os voy a explicar la siguiente prueba, una prueba que me da a mí un poquito de respeto, y el motivo es que porque para realizarla tengo que descargar bastante la batería de mi coche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las baterías estas de arranque no consienten muy bien las descargas profundas, se pueden dañar, por eso digo que no me gusta mucho. La batería también esta está llegando ya casi al final de su vida útil, pero bueno, está en orden de marcha, está funcionando, pero corro el riesgo de cascarla. Ya os digo que no es muy bueno descargar las baterías. Pues muy bien, lo que estoy haciendo es eso. Veis que he dejado las luces encendidas, llevan aquí un ratito, el multímetro está marcando unos 12,03, 11,98 voltios, hay que descargarla todavía un poquito más porque vamos a simular que un día nos hemos dejado las luces encendidas y cuando volvemos nos hemos encontrado con la batería descargada. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a utilizar una de las funciones del cargador, y es la de arrancar nuestro vehículo cuando se ha quedado sin batería. Y entonces pues bueno, es verdad que el fabricante dice que esto es válido para baterías sobre todo de vehículos de gasolina, cuyo requerimiento de energía es inferior a los de gasoil o diésel. Yo solamente tengo dos coches, son de diésel, son a gasoil y no puedo simular el de gasolina. Lo voy a intentar, si arranca bien y si no arranca mala suerte, pero ya os digo que el fabricante dice que solamente arranca vehículos a gasolina, por lo menos eso viene en el manual. Voy a continuar descargando la batería y vuelvo ahora con vosotros. Bien, hemos hecho bajar la batería hasta unos 7-8 voltios y vamos a intentar arrancar el coche a ver si es capaz de hacerlo. Me imagino que no, vamos a intentarlo.
Bien, ya hemos podido ver que el coche no arranca. Con esta tensión en la batería no es capaz, ni siquiera me deja subir, bajar ventanillas, no me deja encender luces, no me deja hacer nada. Vamos a conectar el arrancador tal y como dice el fabricante, en el orden de las pinzas, vamos a dar el tiempo correspondiente y vamos a ver si el arrancador hace su trabajo o no. Recuerdo, esto es un coche diésel, teóricamente no debería de poder arrancarlo, pero vamos a intentarlo. Ya tenemos el cargador conectado a la batería. Hemos colocado primero la pinza positiva, la roja, después la negativa y ahora voy a proceder a enchufar a la red el cargador. Lo veréis cuando encienda aquí las luces. Muy bien, vemos que aquí ha recuperado un poco la tensión. Voy a proceder a decirle el tipo de batería que es, una batería AGM, y le voy a poner la función de arranque. Esté atenta, tengo aquí un auxiliar que me está ayudando para arrancar el coche. Conecto la función de arrancador, le digo a mi ayudante que ponga el contacto. No sé si habrá entrado la función o no, y le digo que arranque. No arranca. Inténtelo otra vez. Esto no arranca. Vamos a intentarlo una última vez, un momentito. Bueno, pues nada, he estado leyendo el manual para ver exactamente, recordar lo que dice el fabricante. Dice que conecte las pinzas, luego que alimente el aparatito con la corriente de red, que seleccione, si no lo hace automáticamente, el tipo de batería, que el aparato marcará aquí 0, aquí no marca 0, aquí marca la tensión, y dice que seleccione la ayuda al arranque. Selecciono la ayuda al arranque y dice que pondrá aquí una cuenta atrás de 5 segundos. Yo aquí no veo ninguna cuenta atrás de 5 segundos, estoy siguiendo el orden, pero aquí no aparece nada más que la tensión, que poquito a poco se va recuperando desde los 9 voltios en que hemos dejado la batería. Pero bueno, aunque marque esta tensión, la batería no arranca, está achicada de todo. Pero aquí ni cuenta atrás ni nada. Le voy a decir a mi ayudante que ponga el contacto. Seguramente al poner el contacto aquí baja la tensión, efectivamente. Y le digo que arranque. Nada, veo que el alternador inicia un movimiento, pero no es capaz de mover para nada el motor. A mí esta función de arranque, por lo menos para este coche en diésel, no vale absolutamente para nada. No sé si lo estaré haciendo bien o está haciendo mal. Si lo estoy haciendo mal es que debe ser muy complicado utilizar esta función. Nada, última prueba, comprobar el alternador, la prueba de comprobación del alternador para ver si carga bien o carga mal. Bueno, se me ha ocurrido una idea y es la siguiente. Hemos visto en la prueba anterior que no hemos conseguido arrancar el coche. Estábamos pidiéndole más de lo que dicen sus especificaciones, pero bueno, yo tenía la esperanza. Ha sido que no. Pero hay otro método, es decir, bueno, no podemos arrancar el coche de una forma instantánea, es decir, nos hemos dado cuenta, hemos llegado con el aparatito, lo hemos conectado y hemos arrancado el coche, sería estupendo. Pero vamos a probar otra cosa, que no sé si dará resultado. Llegar con el aparatito, conectarlo a la batería totalmente descargada, esperar 8 minutos, porque yo creo que tampoco es para tanto, podemos esperar 8 minutos y efectuar con él una carga rápida, a ver si el cargador es capaz de inyectar los suficientes amperios en la batería como para poder iniciar por lo menos un arranque y que el coche nos arranque y podamos continuar la marcha. Después en marcha ya irá recargando la batería pues con su alternador. Así que vamos a intentarlo. Voy a dejar pasar los 8 minutos y intento hacer el arranque. Ya han pasado los 8 minutos. Hemos conseguido subir la tensión de la batería hasta nada más que hasta los 12,1 voltios. Repito, con el cargador en carga rápida, dándolo todo, y nada, voy a proceder, lo voy a intentar arrancar el coche, pero desconectando las pinzas, nada más que con los amperios que ha conseguido inyectar el cargador en la batería, nada más. Así que procedo. Bueno,
pues la sorpresa es que hemos podido ver que sí. A ver, voy a girar un poquito la cámara hacia aquí. Así tenemos todo en plano, el cargador. Hemos podido comprobar que sí, que hemos arrancado el coche. O sea que bueno, no hemos podido arrancarlo de una forma instantánea con el arrancador, pero bueno, toca esperar unos 8 minutos, si quieres esperar 10 o no sé, igual con 7 también llegan. Pero hemos visto que sí, que por lo menos tiene la suficiente potencia como para inyectar los amperios suficientes y arrancar el coche. Aún menos mal. Comenzamos la prueba del alternador. Después de la prueba anterior hemos cargado perfectamente la batería, es más, estaba andando ya con el coche, no ha habido ninguna incidencia. Y vamos a probar el alternador. Me voy a meter yo en el coche, voy a arrancar y teóricamente, según dice el manual, este valor que tenemos aquí de 0 debería de empezar a subir. Así que lo vamos a comprobar. Bien, hemos comprobado que aquí el display ha subido a 100, eso significa que el alternador está correcto, está cargando bien la batería y no hay ningún problema. Prueba superada. Amigos, es algo que no me gusta, pero tengo que pediros que si me creéis merecedor de ello, pulséis el like o suscribáis al canal, de esta forma estaréis informados de mis próximas publicaciones. Comentaros que a lo largo del vídeo habéis podido ver este multímetro de la casa Kaiwes, multímetro al que le hice hace poco una revisión y que podréis ver en un enlace que os dejaré por aquí arriba. Hago un resumen rápido de lo que me ha parecido este cargador arrancador, y es que es una pena que el fabricante no le hubiera puesto un ventilador más grande para que no se caliente tanto, una pena que esos 17 amperios no fuesen continuos, una pena que solo pueda arrancar coches de gasolina y para eso no muy grandes. Creo que por poco dinero más se podrían solucionar estos problemas, yo por lo menos pagaría un poquito más porque todo ello se cumpliese. Es cierto que me han gustado los materiales con los que está construido y que sigue siendo un arrancador que empieza a ser potente, así que nadie mejor que vosotros para valorar si este aparato cumple con vuestras expectativas o no. Yo os he mostrado lo que puede hacer. Gracias por visitar mi canal, os espero en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz. ¡Saludos!